Son las 9 de la noche. Cenaste bien, comiste suficiente, pero algo te llevó a la cocina y comiste. No porque tuvieras hambre, por algo que no tiene nombre claro, aburrimiento quizás, ansiedad, un pensamiento que no quería quedarse quieto, el final de un día pesado, y esa comida que no fue una comida real, que casi no cuenta, que no aparece en ningún registro de alimentación. Elevó la glucosa cuando el cuerpo estaba en su periodo de menor sensibilidad a la insulina. Activó la insulina justo cuando debería estar bajando para comenzar el periodo de recuperación nocturna. Y el pico glucémico de esa comida silenciosa contribuyó a la HbA1c que el mes siguiente no bajó lo que esperabas. El hambre emocional no es un tema de voluntad, es el tema que nadie en la consulta de diabetes tiene tiempo de abordar. Y es posiblemente el que más impacta la glucosa de forma invisible. La narrativa de la fuerza de voluntad sobre el comer emocional es la más común y la más inútil. No porque la voluntad no exista, sino porque el comer emocional no opera principalmente en el nivel de la corteza prefrontal donde vive la voluntad. Opera en el sistema límbico, en la amígdala, en el circuito de recompensa dopaminérgico del núcleo accumbens, el mismo circuito que describimos en el video 3 de la serie 1. Ese circuito no se detiene con intención, se modula con comprensión de sus mecanismos y se regula con herramientas específicas que trabajan al nivel donde el problema existe, el sistema nervioso, no con más fuerza de voluntad desde una corteza prefrontal que ya está parcialmente apagada por el estrés crónico, con regulación del sistema nervioso, con reconocimiento de los disparadores, con estrategias que interrumpen el automatismo antes de que ocurra la acción. Ese es el enfoque que funciona. Hoy vas a entender los 4 disparadores del comer emocional y cómo cada uno conecta directamente con el sistema hormonal que eleva la glucosa. Vas a entender la diferencia neurológica entre el hambre real y el hambre emocional, y cómo distinguirlos en el momento. Vas a conocer la técnica del espacio, el segundo de pausa que interrumpe el automatismo antes de que la mano llegue al alimento. Y vas a tener 3 herramientas de regulación conductual con respaldo, desde la terapia de aceptación y compromiso, ACT, adaptadas específicamente para personas con diabetes y ansiedad crónica en torno a la comida. La investigación sobre comer emocional identifica 4 disparadores principales que se activan con mayor frecuencia en personas con enfermedades crónicas. Disparador 1. El estrés agudo de bajo nivel. No el estrés de una crisis. El estrés cotidiano de bajo grado. Una conversación difícil, un correo que llega tarde en la noche, la lista de pendientes que no termina. Mecanismo. El cortisol sube levemente, la dopamina baja. El cerebro busca la fuente de dopamina más rápida disponible. Si hay alimento ultraprocesado cerca, el circuito se activa en segundos. El impacto glucémico. El cortisol ya elevó la glucosa directamente. Mecanismo S1-V3. El alimento añade un segundo pico encima. Doble impacto en la glucosa por un solo disparador emocional. Disparador 2. El aburrimiento. El aburrimiento produce una caída en la activación del sistema de recompensa dopaminérgico. El cerebro busca estimulación. La comida es el estímulo más accesible y más rápido. No porque el cuerpo necesite energía, sino porque el sistema nervioso necesita activación. El aburrimiento y el hambre real producen sensaciones físicas similares en el estómago, pero el aburrimiento no se calma con comida saludable de baja densidad hedónica, solo con alimentos que producen un pico de dopamina, los mismos que producen un pico de glucosa. Disparador 3. La celebración y el premio. Me lo merezco después de un día difícil.
Es una ocasión especial. El alimento como recompensa es uno de los condicionamientos más arraigados culturalmente. Se aprende en la infancia, el postre como premio, el dulce como consuelo, la comida especial como símbolo de afecto. Ese condicionamiento persiste en adultos con diabetes y activa el comer en momentos donde el glucómetro ya está en el límite del rango aceptable. Disparador 4. La restricción percibida. La paradoja del no puedo comer eso. Cuando un alimento se prohíbe o se restringe, aumenta su valor de recompensa en el sistema dopaminérgico. La persona que lleva semanas de alimentación estricta y ve el alimento prohibido, tiene una respuesta dopaminérgica mayor a ese alimento que una persona sin restricción. La restricción rígida prepara el terreno para el atracón. El comer emocional tiene un ciclo propio que, una vez establecido, se autoalimenta con cada repetición. Paso 1. Disparador. Estrés, aburrimiento, celebración, restricción previa. El sistema nervioso simpático o el déficit de dopamina activan la búsqueda de un alimento específico. Paso 2. Comer. El alimento se come, generalmente rápido o sin conciencia plena. El pico de dopamina llega, alivio momentáneo del malestar. Paso 3. El nadir. La dopamina cae. La glucosa puede estar elevada. El malestar emocional regresa, a veces amplificado con culpa. Paso 4. La culpa. El pensamiento de «volví a fallar» activa el eje HPA. El cortisol sube en respuesta a la narrativa de fracaso. La glucosa sube aún más. Paso 5. El ciclo de restricción reactiva. Mañana empiezo de nuevo. Hoy ya lo arruiné. La restricción reactiva reinicia el ciclo del disparador 4. La restricción que aumenta el valor de recompensa del alimento que se restringe. El ciclo del comer emocional no es separado del ciclo metabólico. Es uno de sus nodos. La culpa que sigue al comer emocional sube el cortisol. El cortisol sube la glucosa. La glucosa elevada produce más resistencia a la insulina. La resistencia produce más hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia baja la dopamina basal. La dopamina baja aumenta la búsqueda de recompensa rápida. El próximo episodio de Comer Emocional está más cerca. Para romper el ciclo metabólico sin trabajar el ciclo emocional, es como intentar vaciar una bañera con un cubo mientras el grifo sigue abierto. Hay un protocolo simple que puede implementarse en menos de 60 segundos. Se llama el test de las 5 preguntas. No requiere entrenamiento especial, solo la pausa de hacerlo antes de buscar comida fuera de las horas de las comidas planificadas. Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo hace que comiste? Si menos de 2 horas, casi con certeza no es hambre fisiológica. Si más de 4 a 5 horas, podría ser hambre real. Pregunta 2. ¿Aparecería con cualquier alimento o solo con uno específico? Si quieres algo específico, lo dulce, lo crujiente, algo rico, es hambre emocional. El hambre real acepta cualquier alimento nutritivo. Pregunta 3. ¿Apareció de repente o fue creciendo gradualmente? El hambre real crece progresivamente. Empieza con una leve incomodidad y aumenta con el tiempo. El hambre emocional aparece de repente, asociada a un pensamiento, una emoción o una situación. Pregunta 4. ¿Hay una emoción que lo precede? ¿Estás aburrido, solo, estresado, frustrado, celebrando? La presencia de una emoción identificable antes del impulso de comer es la señal más clara de hambre emocional. Pregunta 5. ¿Necesitas comer ahora mismo o puedes esperar 15 minutos? El hambre real puede esperar 15 minutos. El apetito emocional siente que no puede. Esa urgencia es la señal del sistema dopaminérgico, no de la necesidad energética real. La clave no es que el test resuelva el impulso,
es que la pausa del test interrumpe el automatismo, y en ese espacio de 60 segundos, la corteza prefrontal puede participar en la decisión, no suprimirla, no juzgarla, solo nombrarla. Esto es hambre emocional. Sé qué está pasando. ¿Qué quiero hacer con esto? Esa pregunta cambia la relación con el impulso. El comer emocional no es una patología, es una respuesta aprendida, y se aprende temprano. Cuando la comida se usa como consuelo para el dolor, el dulce que calma las lágrimas del niño caído. Cuando la comida se usa como celebración, el pastel que marca el logro. Cuando la comida se usa como afecto, el plato que la abuela preparaba con amor y que hoy produce nostalgia. Esos vínculos son humanos, culturales, profundos, no son errores. El error no está en que la comida tenga valor emocional. El error está en que se convirtió en el único regulador emocional disponible en el repertorio de adultos que nunca aprendieron otros. Cuando la comida es el único regulador disponible, no es debilidad, es escasez de herramientas. Y la solución no es eliminar el valor emocional de la comida, es ampliar el repertorio, añadir otros reguladores que compitan con la comida en los momentos de disparador. Reguladores que no suban la glucosa, que no activen el ciclo de culpa, que construyan resiliencia en lugar de dependencia. En psicología conductual, existe un fenómeno documentado que se llama el efecto ¿qué demonios? What the hell effect, descrito por Janet Polivy. Ocurre en personas con restricción cognitiva rígida sobre alimentos. Un pequeño transgresión del plan produce la narrativa de fracaso total. Ya lo arruiné, activa el abandono temporal de todas las restricciones. El resultado, la persona come mucho más de lo que hubiera comido sin la restricción previa. La restricción rígida no previene el consumo excesivo, lo concentra en episodios más dramáticos y menos frecuentes. La evidencia sobre las dietas muy restrictivas en diabetes indica algo contraintuitivo. Las personas que adoptan enfoques de ningún alimento está prohibido, pero entiendo su impacto, tienen mejor adherencia a largo plazo que las que adoptan listas de prohibidos. No porque los alimentos de alto impacto glucémico sean buenos, sino porque la relación psicológica con los alimentos afecta directamente la sostenibilidad del plan. Y la sostenibilidad a largo plazo produce mejores resultados en HbA1c que la perfección a corto plazo. El comer emocional no es un problema separado del metabolismo, está integrado en él. Actúa sobre el cortisol, que actúa sobre la glucosa, actúa sobre el timing de la ingesta, que actúa sobre el ritmo circadiano de la sensibilidad a insulina. Actúa sobre el sueño, si ocurre de noche y eleva la glucosa cuando el cuerpo debería estar en modo de recuperación. Y actúa sobre la sostenibilidad del plan de estilo de vida. El nodo emocional es transversal, toca a todos los demás. Por eso, una intervención que solo trabaja la dieta y el ejercicio, pero ignora el componente conductual del comer emocional, siempre tendrá resultados limitados en personas con diabetes de larga evolución, donde la relación con la comida está cargada de historia emocional. El circuito neurológico del comer emocional se formó a través de repetición. Cientos, miles de repeticiones del mismo patrón. Disparador flecha, comer flecha, alivio. Esa repetición fortaleció la conexión sináptica entre el disparador y la respuesta de comer. El camino neurológico se volvió ancho y rápido. El automatismo. Pero la neuroplasticidad que describimos en el video 5 de la serie 1 aplica aquí también. Los circuitos no son permanentes. Se construyen y se debilitan con el uso o el desuso. Cada vez que el disparador aparece y en lugar de comer automáticamente, eliges hacer la pausa, la respiración y la acción sustituta. No solo resolves ese episodio, construyes la conexión neurológica alternativa.
sumas un voto al nuevo circuito, y con suficientes votos, el circuito alternativo empieza a competir con el automático. No lo elimina instantáneamente, pero reduce la velocidad e intensidad del automatismo. La pausa se vuelve más fácil. La ventana entre el disparador y la acción se abre un poco más. Y en esa ventana más ancha, las decisiones conscientes pueden operar. La terapia de aceptación y compromiso, ACT, adaptada al manejo del comer emocional, propone un protocolo de 3 pasos que funciona en el momento del disparador. No antes, no después. En el momento. Herramienta 1. Nombrar sin juzgar. Cuando el impulso de comer sin hambre real aparece, detente un segundo y nómbralo en voz alta o mentalmente. Tengo un impulso de comer. Siento ansiedad, siento aburrimiento. El acto de nombrar la emoción activa la corteza prefrontal, reduce la activación de la amígdala. La neuroimagen muestra que nombrar una emoción produce una reducción casi inmediata de la actividad de la amígdala. No elimina el impulso, lo hace consciente, y lo consciente se puede manejar. Lo automático, no. Herramienta 2. Aplicar la pausa de 10 minutos. Comprometerse a esperar 10 minutos antes de comer si no es hora de comer planificada. En esos 10 minutos, la respiración 4-2-6 del video 3 de la serie 1. O moverse, caminar 5 minutos, hacer 10 sentadillas. El movimiento activa dopamina por una vía diferente. El 70% de los impulsos de comer emocional disminuyen significativamente dentro de los 10 minutos si no se actúa sobre ellos. No desaparecen, bajan. Y con el nivel reducido, la decisión que sigue es más consciente. Herramienta 3. Si decides comer, hacerlo con plena conciencia, no con culpa, no en modo automático, sentado, sin pantalla, con atención al sabor, la textura, la cantidad. La alimentación consciente, mindful eating, reduce la cantidad consumida en un episodio de comer emocional hasta en un 30%, comparado con comer mientras se ve televisión o se usa el teléfono. No porque la conciencia tenga magia, sino porque el sistema de saciedad requiere atención para funcionar. Cuando comes distraído, la señal de saciedad llega, pero no se procesa. Comes más de lo que necesitabas para producir el mismo efecto. El impulso de las 9:30 de la noche no desapareció. Llegará de nuevo, porque los disparadores del comer emocional no se eliminan, se gestionan. Y gestionar no significa suprimir, significa crear el espacio entre el disparador y la acción. Es el espacio donde el cerebro puede decir, sé lo que está pasando, sé de dónde viene este impulso, y puedo decidir conscientemente qué hacer con él. No siempre decidirás no comer. A veces la decisión consciente será comer. Y eso está bien. La diferencia no es si comes o no en ese momento. La diferencia es si lo haces desde el automatismo ciego o desde la decisión informada. Un automatismo puede elevarte la glucosa sin que lo registres. Una decisión consciente tiene impacto metabólico menor aunque el alimento sea el mismo. No porque la conciencia cambie la química del alimento, sino porque el estrés y la culpa que acompañan al automatismo añaden cortisol que añade glucosa por encima del alimento mismo. Sin el cortisol de la culpa, el impacto glucémico es solo el del alimento. Con el cortisol de la culpa es el del alimento más el del estrés. La conciencia literalmente reduce el pico de glucosa. Ya entendemos el metabolismo, el ciclo vicioso, el desayuno, el músculo, la metformina, el páncreas, los análisis, los carbohidratos, el ayuno y el hambre emocional. El mapa está casi completo, pero hay una parte del mapa que la mayoría de las personas con diabetes prefieren no mirar directamente. Las complicaciones,
los ojos, los riñones, los nervios, el corazón. No para producir miedo, sino para entender exactamente qué las produce, en qué secuencia ocurren y qué punto de la línea de tiempo en que el daño es reversible versus el momento en que ya no lo es. Porque la prevención de complicaciones no empieza cuando el médico dice ya hay daño. Empieza años antes, con decisiones que hoy se toman con información o sin ella. En el siguiente video abrimos ese tema, con biología precisa, sin alarmismo, con dirección. Te espero ahí.